Para comprender a fondo cómo el entrenamiento nos transforma, es fundamental partir de una premisa. La adaptación no es un evento súbito, no es un interruptor que se enciende, es en realidad un proceso dinámico, una consecuencia acumulativa de una disrupción fisiológica controlada. La clave de todo este fenómeno reside en la interacción entre el estímulo, la fatiga que éste genera y, de manera crucial, la recuperación que le sucede. Para abordar este proceso de manera estructurada, nuestro análisis se dividirá en 3 bloques. Primero, examinaremos el estrés como el disparador de toda respuesta adaptativa. Luego, nos adentraremos en el mecanismo de la supercompensación, que es el modelo que explica el progreso. Y finalmente, analizaremos el sobreentrenamiento como el resultado de una mala gestión de este equilibrio. Comencemos entonces con el primer pilar de este proceso. El punto de partida para toda adaptación biológica reside en el concepto de estrés. Y es crucial entender desde el inicio que en el contexto del entrenamiento, la palabra estrés adquiere una connotación constructiva. No hablamos de algo negativo, sino del catalizador indispensable, de la señal que el organismo requiere para iniciar un cambio orientado a la mejora. Todo sistema biológico, por naturaleza, tiende a mantener un estado de equilibrio interno. Este balance dinámico es lo que conocemos como homeostasis. Podríamos describirlo como el punto de referencia operativo del organismo, su línea de base funcional. El entrenamiento, por definición, es una acción diseñada para alterar de forma intencionada y transitoria este equilibrio. Aquí podemos observar gráficamente esa ruptura. El ejercicio físico funciona como un agente estresor agudo, que, de forma deliberada, desplaza al sistema de su equilibrio homeostático. Esto da inicio a lo que el fisiólogo Hans J. Selle describió como la fase de alarma. A nivel fisiológico, esto se traduce en fenómenos como hipoxia, acidosis metabólica o el agotamiento de sustratos energéticos. Es en esencia una crisis controlada que compele al organismo a generar una respuesta. Esta respuesta, y esto es importante, no es un evento localizado. Es una reacción sistémica, global y perfectamente coordinada. La carga de entrenamiento desencadena una cascada de eventos fisiológicos inmediatos. El sistema cardiovascular aumenta la frecuencia cardíaca. El sistema metabólico moviliza sus reservas energéticas. El sistema endocrino libera hormonas clave como la adrenalina y el cortisol. Y por supuesto, el sistema neuromuscular activa las unidades motoras. Estas son las respuestas agudas, la materia prima para la adaptación crónica. Ahora bien, si el estrés es el estímulo que aplicamos al organismo, ¿cuál es la respuesta adaptativa ideal? Si la dinámica entre la carga y la recuperación se gestiona correctamente, entramos en el modelo de la supercompensación. Este es el mecanismo biológico fundamental que explica el progreso sostenido en el rendimiento. Este modelo gráfico es sumamente elocuente. El fin último de la adaptación no es meramente regresar al estado homeostático inicial. El objetivo es prepararse para un estrés futuro similar, construyendo una capacidad funcional que supere, aunque sea marginalmente, la capacidad previa. Se trata de una restitución ampliada, y es en ese excedente funcional donde reside la mejora. El ciclo de supercompensación se articula en 4 fases secuenciales. La primera es la fase de carga o fatiga, donde el estímulo provoca una disminución transitoria de la capacidad de rendimiento. A esta le sigue la fase de recuperación, un periodo anabólico donde se restauran los sustratos energéticos. La tercera, y la fase clave, es la supercompensación, donde la capacidad funcional se eleva por encima del nivel inicial. Finalmente, si no se aplica un nuevo estímulo, sobreviene la fase de involución, con un retorno paulatino a la línea de base. Y esto nos lleva a una de las conclusiones más importantes de la teoría del entrenamiento. La mejora no se produce durante la aplicación del estímulo, sino en la fase de recuperación. El descanso, por lo tanto, no debe concebirse como un periodo pasivo, sino como la fase biológicamente activa en la que el organismo lleva a cabo los procesos de síntesis y reconstrucción. Es, en rigor, el momento en que ocurre la adaptación. El arte y la ciencia de la planificación del entrenamiento radican precisamente en lograr que este efecto sea acumulativo. Como se observa en el gráfico, si el siguiente estímulo se introduce en el pico de la curva de supercompensación, el nuevo punto de partida es superior al anterior. De esta manera, se genera un efecto de escalera, una progresión sistemática y sostenida del rendimiento a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esta delicada interacción entre carga y recuperación se ve comprometida? Con esto, entramos en el tercer y último bloque de nuestro análisis, el sobreentrenamiento, un fenómeno que representa la antítesis de la adaptación, la llamada maladaptación. Es fundamental abordar el sobreentrenamiento con precisión terminológica.
No se trata de una fatiga aguda, sino de un síndrome complejo de maladaptación biológica. Es el resultado de una acumulación de estrés tanto del entrenamiento como extradeportivo que excede de forma crónica la capacidad de recuperación del sistema, conduciendo a un deterioro funcional sostenido. Esta representación gráfica es en efecto la imagen especular del modelo de supercompensación acumulativa. Ilustra una espiral negativa de rendimiento. Cuando se aplican estímulos de forma reiterada, sin permitir la recuperación necesaria, cada sesión subsiguiente parte de un nivel de capacidad funcional inferior. El resultado es un deterioro progresivo, una deconstrucción de la capacidad de rendimiento. Desde una perspectiva clínica, el síndrome de sobreentrenamiento se suele clasificar en dos tipologías principales. Por un lado, el tipo simpático o basedoviano, que se manifiesta a través de un estado de hiperexcitación e irritabilidad. Por otro, el tipo parasimpático o addisoniano, de naturaleza más insidiosa, donde el rendimiento en esfuerzos de alta intensidad se ve severamente comprometido. La correcta diferenciación de estos patrones es crucial para el diagnóstico. La etiología del sobreentrenamiento suele ser multifactorial y casi siempre está ligada a errores en la dosificación de la carga. Hablamos de incrementos demasiado rápidos del volumen o la intensidad, una densidad competitiva excesiva, la monotonía en los métodos de entrenamiento y un factor que no debe subestimarse, la interferencia de estresores externos. Para concluir, la idea fundamental que debe quedar clara es que la adaptación biológica es un proceso intrínsecamente dinámico, regido por la interacción precisa entre el estímulo, la recuperación y el tiempo. El progreso no es una consecuencia directa de la acumulación de trabajo, sino de la gestión inteligente de este ciclo. Por tanto, el entrenamiento eficaz no se define por entrenar más, sino por entrenar mejor, optimizando la respuesta adaptativa del organismo.